Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto al Dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo es el falso día de descanso. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles de Cristo, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron el sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que adulteraron la ley que ellos escribieron en el monte del Sinaí con su propio dedo, queridos amigos. No fue el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo los que adulteraron la ley de Dios, fue el sistema romano papal arrogándose una autoridad que el cielo no le dio y pretendiendo ellos hacer dizque las leyes como Dios pensó hacerlas. Es decir, que Dios es tan inepto, tan estúpido, tan imbécil, tan torpe mental, que no, un Dios todopoderoso no fue capaz de hacer las leyes como Él las quería hacer, sino que solo pensó, y ahora a su representante le ha tocado la tarea magistral y maravillosa y más sublime del universo de hacer o cambiar las leyes a como Dios la hizo. En otras palabras, las leyes que Dios escribió en el Sinaí estaban equivocadas, erradas, es decir, 5000 años
después de la creación, 5000 años antes de que apareciera el sistema romano papal, Dios estaba haciendo cosas absurdas, estaba haciendo locuras, exigiéndole a la humanidad demencias, exigiéndole a la humanidad cosas imposibles y inalcanzables, hasta que viniera el Santo Padre, dizque el representante de Dios, a hacer las leyes como Dios quería hacerlas, y Dios dice, esas son las leyes, queridos amigos. Y entonces el sistema romano papal impone leyes que Dios no ha hecho a punta de fuego, a punta de espada, de quemar, de perseguir, de matar y de toda clase, queridos amigos, de intimidad y de violencia, porque ese ha sido a través de la historia el último recurso de todas las religiones falsas, es matar, es fuerza, es violencia. Ahí queda retratado, queridos amigos. Miren, el sábado es el verdadero día del Señor por la eternidad. El sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día por el cual por los siglos de los siglos los redimidos y todos los mundos no caídos y los habitantes del cielo van a adorar al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el irrepresentable, queridos amigos, el irrepresentado. Dios no necesita representantes porque Él está en todos los lugares. Es un Dios omnipotente, es omnisciente, que está y que conoce el fin antes del principio, y es un Dios que tiene el don de la ubicuidad, está en todos los lugares, es omnipresente, no necesita representantes. ¿Para qué representantes cortos, queridos amigos, como el Papa, que dice que el representante de Dios sabe Él los pecados míos? ¿Conoce Él los pecados míos? Como si los conoce el Dios irrepresentado, no necesita representación. Si Dios vas a verlo todo en esta tierra, y si Dios te va a guiar a ti, y si Dios tiene tu palabra para vos, para decirte lo que tengas que hacer, ¿para qué un representante? Eso es para pensar, decidir y vivirlo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que el domingo es el falso día de descanso, es el día de culto, pero a Satanás. Y de ahí lo impuso el papado y se fueron los protestantes también y pusieron a sus feligreses y a sus súbditos a adorar al diablo, dizque en el nombre de Cristo. Oiga, como dice el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el sábado corresponde al cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga todo lo que dice. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, si tuvieren bueyes o caballos o animales de carga, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y dice, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, queridos amigos. Todo eso dice el cuarto mandamiento. Y el papado lo tumbó de un solo brochazo, de un solo golpe, de un solo machetazo, queridos amigos. Tumbó ese mandamiento y puso, dice, santificar las fiestas. Dice, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Dónde dice el Señor eso? ¿Eso viene de dónde? Eso viene de Roma. Eso viene del paganismo. Eso se lo inventó Satanás y se lo inyectó a Babilonia. Y de allí de Babilonia pasó a Egipto, y de Egipto pasó a Medopersia, y de Medopersia pasó a Siria, a Asiria, a Grecia, y de allí, de todo ese sumum del paganismo, pasó enterito, queridos amigos, y remozado a Roma. Y de ahí de Roma imperial, la de los Césares, la tomó todita el sistema romano papal, dejó el paganismo para él solito, y lo bautizó en el nombre de Cristo, y le puso puros nombres paganos, cristianos, a todos los dioses
paganos les puso nombres cristianos. A Semíramis le puso María, que era la misma Diana de los Efesios, allá en Roma le puso María. A Tamuz, que está en los brazos de Semíramis, le puso que el niño Dios. La Biblia no nos habla en ninguna parte de ningún niño Dios, queridos amigos, ni ninguna madre de Dios. Por eso dice el Señor aquí, que el único día al cual Él le puso nombre fue al sábado, queridos amigos. El único día el único mandamiento de los 10 que nos dicen a nosotros el nombre del legislador que ha dado esa ley es el sábado. Dice que el nombre del legislador es Jehová. Y el único mandamiento que nos dice también ¿cuál es el título de ese legislador? Es el sábado. Dice que es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que es y existe. El único mandamiento de la Biblia que nos dice a nosotros cuáles son los límites de ese rey, de ese creador, de ese legislador, es el sábado, el cuarto mandamiento. Nos dice que sus súbditos son y sus límites son en el cielo y en la tierra y en todo el universo. Él es el Dios del universo. Y también nos dice ese mandamiento, queridos amigos, nos dice a nosotros quiénes son sus súbditos. Dice que todo lo que respira debería de ser los súbditos del único Dios vivo y eterno. También nos dice ese mandamiento, queridos amigos, que al único día al cual Dios le colocó nombre fue al sábado. La palabra sábado viene de la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Y también nos dice este mandamiento, queridos amigos, el lugar que el sábado debe llevar en el orden de los días de la semana. Nos dicen el séptimo día, y es el sábado, no es el domingo, ni el lunes, ni el miércoles, o como dicen los protestantes, todos los días son para el Señor. No es eso lo que escrito está. El Señor nos dice es que el día que Él bendijo fue el sábado, y el día que Él santificó es el séptimo, queridos amigos. Así de claro y así de sencillo. El que se quiera someter a las leyes de Dios, alabado sea el Señor. Dice que será prosperado, que como dice en Deuteronomio capítulo 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mire, obediencia a Dios, a sus mandamientos, es el secreto, querido amigo, de la prosperidad, es el secreto de la paz, es el secreto de la salud, es el secreto del bienestar de la nación, es el secreto de la vida eterna, es el secreto para tener un lugar en el reino de Dios. Escrito está en Deuteronomio 5:29, queridos amigos. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales nuestras que hemos perdido, queridos amigos, en Dios. Ir al Génesis, a ver cómo es que el Señor quiere que vivamos. Nuestras raíces naturales en Dios, y prepararnos, queridos amigos, prepararnos para la pronta e inminente segunda venida del Señor Jesucristo. Cristo viene, queridos amigos. Así, en la fe, en la segunda venida se esté desvaneciendo en este mundo, el Señor ha dicho que Él viene, y así como vino la primera, también dijo, vendré otra vez, dijo el Señor Jesucristo. Escrito está en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, dice el Señor, y si me fuere, vendré otra vez. Y en Hechos 1:11 dice el Señor, ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, así vendrá otra vez, como le han visto irse al cielo. Un personaje visible, audible, real, tratable, queridos amigos, y en una venida terrible, porque viene ya a acabar con toda la historia de maldad y de iniquidad. Queridos amigos, la matutina para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para reflexionar cada día, queridos amigos. 366 páginas para cada uno de los 366 días del año bisiesto 2016, para tener una reflexión en la mañana antes de irnos al trabajo, reflexionar en la palabra. Mire, aquí está el título, está el texto de la Biblia y está, queridos amigos,
maravillosas promesas que Dios reveló a través del espíritu de la profecía, porque esto no lo escribo yo, esto no lo hizo, no se lo inventó, no es de la mentalidad de ningún hombre, es lo que Dios ha revelado a través del espíritu de la profecía, lo que Cristo ha dicho desde el lugar santísimo del santuario celestial a través de Elena G. de White. Son pensamientos extractados de todo lo que Dios le reveló a ella aquí en la matutina que se llama Un hombre tremendo, queridos amigos, en los lugares celestiales, cómo ser transportados a los lugares celestiales, cómo y qué hacer, cómo vivir nosotros cada día para ser candidatos a morar con Cristo en los lugares celestiales. Querido amigo, llámame y te diré cómo conseguir una matutina para ti, para tu familia, si quieres para un amigo, para un hijo que está lejano, para algún pariente. Aquí entonces me llamas, nos comunicamos por el WhatsApp, por el correo electrónico o por el teléfono, y con todo gusto, queridos amigos, vamos a anotarte allí porque tenemos que llevarle la lista al editor. Yo no hago nada, ustedes saben que no tengo negocio de ninguna clase, tengo que tener la lista para llevársela al editor allá en la imprenta que nos hacen ese trabajo. Quiero es simplemente compartirle lo que muchos de nuestros televidentes y nosotros los creyentes en este mensaje hacemos y tenemos cada año. Este año, queridos amigos, me ha placido entonces compartir con ustedes esto porque veo que es necesario que ustedes también entiendan y conozcan las cosas de Dios. Cada mañana son nuevas, dice el Señor. Muy bien, queridos amigos, la evidencia cristiana que necesitamos no se encuentra en la vida de los hombres, de los papas, de los pastores, de las pastoras, de los falsos profetas o de los falsos evangelistas o los falsos apóstoles, como ya se están autodenominando en las iglesias. No, queridos amigos, la evidencia cristiana que necesitamos no se encuentra en la vida de todos estos prohombres, sino en la Biblia. La palabra de Dios es nuestra consejera porque nos transporta de una edad a otra, dándonos testimonio de la invariabilidad de la verdad. Dios no cambia. Estas exigencias que te hace a ti, a mí, a nosotros, hoy, a este mundo, son las mismas que el Señor le hizo a Adán, son las mismas que le hizo a los antediluvianos y las rechazaron y por eso perecieron en el diluvio. Son las mismas que el Señor les hizo, las mismas condiciones y las mismas exigencias que le hizo el Señor a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, y allá quedaron quemados, queridos amigos. Son las mismas exigencias que Dios le hizo a Israel y allá pereció Israel. Son las mismas exigencias que el Señor le hizo a Israel en los días de Jesús y allá quedaron, queridos amigos, enterrados en su incredulidad, en su paganismo, enterrados en su culto a Baal, en su culto a Semiramis, en su culto a la diosa o a la reina del cielo, en su culto a Tamuz. Todo eso lo denuncia la Escritura. Allá quedaron, queridos amigos. No cambia, la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Escrito está en Malaquías capítulo 3 versículo 6, yo Jehová no cambio. Eso está en la boca de Dios. Yo Jehová no cambio, como nos dice, queridos amigos, Santiago capítulo 1 versículo 16, dice que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación, queridos amigos. Dice: no se ha gastado ninguna de las antiguas defensas de la palabra de Dios apropiada para épocas especiales. Ninguna parte de la Biblia ha envejecido ni ha muerto. No podemos decir esto es válido ahora, esto no es válido ahora, esto era para ese tiempo, esto era para este tiempo. Ninguna parte de la Biblia ha envejecido ni ha muerto. Debemos estudiarla hoy, esa historia antigua del pueblo de Dios, para beneficiarnos con las experiencias allí registradas, queridos amigos. ¿Ustedes creen que si el Señor quemó a todos los pervertidos sexuales, homosexuales, y pederastas y bestialistas allá en Sodoma y en Gomorra, va a perdonar a los de ahora? Si no se someten a Dios y a la palabra y abandonan toda esa perversión, también igual dice el Señor para el ladrón, para el pervertido, el estafador, el engañador, el corrupto, el depravado, el pervertido, el adúltero. Igual, las mismas exigencias, queridos amigos. No ha cambiado absolutamente nada, queridos amigos. Bueno, el mensaje que el Señor dice en este tiempo debe ser un mensaje, queridos amigos, directo, sin curvas,
como lo han dado a través de la historia de la humanidad, en tiempos difíciles y en emergencias religiosas como la que vivimos nosotros, no hay tiempo de paños tibios. El Señor dice que la verdad debe ser declarada a los hombres y que debe ser proclamada y dicha, aunque sea por el oprobio y el desprecio que se le imponga, pero dice que los hombres deben oír la verdad debe ser declarada a los hombres y deben oírla, eso es todo. Aquí estoy es informándoles, nada más. Y por eso dice el Señor que deben agitarse los espíritus. ¿Deben qué? Agitarse los espíritus, pellizcar a la gente, queridos amigos, impactarla, impresionarla. Dice, deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. El Señor dice que la gente hay que pellizcarla y que mostrarle las evidencias de lo que está pasando y ocurriendo en este mundo, queridos amigos, como lo que dice la Biblia es eso ya estaba dicho, eso que está pasando delante de mi nariz, eso ya lo había dicho el Señor. Cómo el sistema romano papal está alcanzando, queridos amigos, su supremacía y cómo volverá a tener nuevamente la hegemonía sobre este mundo, eso ya está escrito, pero eso hay que decírselo a la gente para que salgan de allí, que el caos ecológico, queridos amigos, les cuento, hace 30 años, leer eso en la Biblia, eso quién sabe, pero ahora estamos viendo que el mundo no va a acabar, sino que el mundo está acabado, queridos amigos. Estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás. Y nos dice la Escritura que si Dios aborrece un pecado sobre otro, del cual su pueblo, el mundo, es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. Dice que la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios. Lo que más odia a Dios es que la neutralidad. Por eso le dice al mundo allá en Apocalipsis capítulo 13, ojalá fueses frío o caliente, queridos amigos, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. Así como el agua tibia produce vómito, así también los tibios le producen vómito a Dios, queridos amigos, porque delante de Dios, queridos amigos, es mejor ser un perfecto diablo frío en el Señor, es mejor ser un perfecto diablo que ya se sabe qué es lo que va a hacer, y no ser un cristiano a medias, porque ni siquiera el mismísimo diablo sabe qué es lo que va a hacer, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Así que venimos estudiando temas tremendos y terribles. Ayer hablábamos de cómo diciembre es el mes para burlarse y ridiculizar a Cristo. Este es el mes de burlarse de Dios. El mundo se burla de Dios con todos sus directores espirituales, con todos los que trajeron todo el engaño y toda la mentira, como el sistema romano papal, queridos amigos, que metió todas estas fiestas, como escrito está en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25, allí el Señor profetizó cómo el papado cambiaría las leyes de Dios, queridos amigos, cómo cambiaría las leyes de Dios. Escrito está en Daniel 7:25. Mire, el Señor en su presciencia ya sabía lo que iba a hacer el papado por codicia. Todo esto, ¿por qué? Por codicia, por ambición. Así fue que los obispos, porque no se llamaba todavía papas, en el año 321 hicieron cambiar las leyes de Dios, queridos amigos. Mire, vamos a leer aquí la historia, después de leerles a ustedes el escrito está en Daniel capítulo 7 versículo 25 y 26. Oiga lo que dice el Señor, 600 años antes de Cristo ya estaba escrito Daniel. Y 1500 años antes de aparecer el papado, ya estaba escrito esto. 600 más 500, 1100 años antes de que apareciera un papa en esta tierra como tal, ya el Señor había escrito esto que voy a leer aquí en Daniel, que escrito está en Daniel 7, 25, dice, hablando del papado, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué iría a hacer el papado?
hablaría palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. ¿Y qué más dice? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Todo eso lo hizo. Ha hablado palabras contra el Altísimo. Una, que tiene poder para perdonar pecados. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Que Él es el representante de Dios en esta tierra cuando Dios no ha mandado a ningún representante humano en esta tierra. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Que tiene poder de decir quién es santo o de fabricar santos. Eso es hablar palabras contra el Altísimo, porque el Señor dice que el único que es santo es Él. Y el Espíritu es el único que puede decir quién es digno o quién no es digno. Aquí está. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Más de 200 millones cuenta la Inquisición que mató el Papa durante 1260 años de hegemonía sobre esta tierra. Aquí está. Todos herejes. ¿Por qué? Por creer que hay que creer es en la Biblia y que hay que obedecer es a quién, a Dios, que hay que hacer es lo que Dios manda y no lo que el Papa dice, o no hay que pensar como el Papa piensa o hacer como. Por eso los quemaban. Escrito está Daniel 7:25. Esa es la historia, porque profecía es el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran. ¿Qué más dice? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, queridos amigos. ¿Pensará qué? En cambiar los tiempos y la ley. De eso que venimos hablando. ¿Cómo cambió los tiempos? Pues quitó las fiestas de Dios y metió las fiestas de Satanás, todo este bacanal, todo esto es que fiesta religiosa de la Virgen, de la velita, de la Inmaculada, una fiesta de Satanás para degradar y pervertir. Quitar las fiestas de Dios y meterlas en diciembre, que no tiene nada que ver con Cristo, pues es que Cristo nació en diciembre. No, ya hemos estudiado, vaya ya a YouTube, escrito está con Jorge Luis Garay, y allí hay un programa, queridos amigos, que se llama Nació Jesús el 25 de diciembre, ahí está el diagrama y todo como cuándo nació Jesús. Nos lo dice la Escritura, que Cristo nació el mismo día que murió, y Cristo murió el mismo día que nació y vivió exactamente 33 años, porque eso tenía un significado. 3 más 3, 6, que es el tiempo de ¿qué? De expiación. 6 significa pecado, expiación del pecado. Y también nos dice la Escritura que Jesús estuvo en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana del día viernes hasta las 3 de la tarde, como todos ustedes saben que murió Jesús. 6 horas estuvo Cristo en la cruz. 33 y 6 horas, queridos amigos. Todo el número 6, que es el número de ¿qué? Del pecado. Por eso dice que Cristo por vos y por mí, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos bendición en Él. Aquí nos sigue diciendo entonces que pensaría en cambiar los tiempos, las fiestas de Dios, y metió todas estas bacanales, y metió todas estas orgías, y metió todo el culto a Baal, el culto a la reina del cielo, que era Astaró, Astarte, Semiramis y Diana de los Efesios, y Isis, y todas esas diosas que fueron cambiando de nombre, queridos amigos, a través de los imperios, y que ahora, como está en el imperio del sistema romano papal, le puso nombre cristiano, le puso María. Y a Tamuz, el niño que tiene en los brazos, le llama disque el niño Dios, el niño Jesús. Todo engaño, mentira. Por eso tú tienes que leer la Biblia, la palabra de Dios. Pensará en cambiar los tiempos. Ya lo había dicho el Señor 1100 y pico de años antes de que existiera el papado, queridos amigos, porque eso no lo inventó Dios. Pedro no fue ningún primer papa. Cristo no dejó a Pedro como fundamento de su iglesia. El fundamento es Cristo mismo, queridos amigos. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo cambió la ley? Queridos amigos, quitó el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y metió todos los muñecos y las muñecas y todas las reliquias y todos los cuadros y todas las velas y toda esta cantidad del paganismo idolátrico. Todo eso lo metió, quitó el segundo mandamiento, porque ya dijimos, los papas creyeron que ellos iban a hacer la ley como Dios pensaba hacerla. Queridos amigos, qué locura, cómo se burlan, cómo ridiculizan. Como decía Rodrigo de Médicis, alias el Papa León X, ese que le tocó a Martín Lutero y que sentenció a Martín Lutero a la hoguera, pero el muerto fue él. Ese alias León X, queridos amigos, decía cuán maravillosa y de cuánto beneficio nos ha resultado esa fábula de Jesucristo. Y cuando fue entronizado como Papa, ese mismo alias León X dijo:
el papado es nuestro, gocémoslo. ¿Cambió qué? Las leyes. ¿Cómo cambiaron las leyes? Quitaron el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes, prostituyeron a un mundo en la idolatría, adulteraron el cuarto mandamiento que dice que es el sábado y no el domingo, y dividieron el 10º mandamiento en 2, para poder completar esa ley de degradación, de muerte y de ruina eterna. Y sigue diciendo el Señor, mire, todo esto estaba profetizado ya. Dice, y serán entregados al Papa en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Eso equivale a 1260 años, que es el tiempo exacto que duró la hegemonía, la supremacía del papado sobre la humanidad. Desde el año 538, cuando el papado alcanzó la hegemonía y se entronizó en el mundo como Dios en esta tierra, con poder para quitar y poner reyes y para decir quién es digno y quién es indigno y quién es hereje y quién no es hereje. 538 hasta el año de 1798, cuando Napoleón envió a su ejército para acabar con el papado, porque había resultado ser una maldición para la tierra, para Europa, para el mundo. Había resultado ser una cosa onerosa, terrible. Toda la perversión y la inmoralidad sexual, la depravación de los papas y de sus jerarquías, había resultado ser un gran mal de ojo para la humanidad. Entonces Napoleón pensaba acabar, raer de la faz de la tierra el papado, pero como Napoleón no leía la Biblia, y escrito está acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. O sea, el Señor dice que iba a sufrir una herida allá, pero que iba a ser ¿qué? Sanada, queridos amigos. Ya empezó a ser sanada. ¿Cuándo? En 1798, Napoleón tumbó al sistema romano papal, y en 1929, queridos amigos, de nuestra era, entonces el fascista gobierno italiano al mando de Benito Mussolini le crea, le regala, le obsequia eso que se conoce hoy como el Estado-Ciudad del Vaticano, el reino donde el Papa se sienta ya como rey, como gobernante autoritario, como primer ministro del Estado-Ciudad del Vaticano, y a partir de allí, dice la profecía, que iría ¿qué? Alcanzando y recuperando su hegemonía nuevamente, y que la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Eso es lo que nos dice la Escritura. De allá trajeron todo eso del paganismo, queridos amigos, y lo introdujeron y pusieron al mundo aquí, pero como le prohibían a la gente leer la Biblia, hable con los viejitos que quedan de por ahí 85, 90 años, que estén lúcidos, que les hable de eso, queridos amigos, como el papado, el clero del sistema romano papal le prohibía a la gente leer la Biblia, porque si el que leyera la Biblia era maldito, le decían, y que el que leyera la Biblia lo excomulgaban, y que el que leyera la Biblia lo echaban de la iglesia, y que el que leyera la Biblia, queridos amigos, se iba sin ninguna pena ni gloria al mismísimo infierno. Eso es lo que dicen, queridos amigos. Y mucha gente, yo oí el testimonio de mucha gente, queridos amigos, que decían ya en sus horas agónicas: gracias a Dios nunca toqué ese libro maldito, señalando la Biblia, nunca. Gracias a Dios toqué ese libro maldito, porque eso era lo que le enseñaba la Biblia. ¿Para qué? Ahora sí puedes creer vos, queridos amigos, querido amigo, ¿para qué le metían todo esto de engaño, estas intimidaciones a la gente? Para que no conociera la verdad, queridos amigos, para que la gente no conociera lo que escrito está acerca de la historia, de las profecías y de todo lo que es la salvación, y que Cristo es el único Salvador, y que Cristo es el único mediador, y que Cristo es nuestra salvación. Es para eso, queridos amigos, ya que se está cerrando el círculo de la historia final. Ayer leíamos lo que dice el Espíritu de la profecía, que todo va a ser denunciado, que todo va a ser desenmascarado, que el papado en sus pasos lentos pero agigantados va a ser desenmascarado. El mundo va a saber verdaderamente quién es el Papa, va a quedar expuesto, va a quedar, queridos amigos, denunciado ante el mundo. Los políticos de este mundo van a saber quién verdaderamente es el Papa, y también los protestantes, en dándole su apoyo al sistema romano papal, también van a quedar desenmascarados, porque Dios así lo ha dicho, que la gloria de Dios, el conocimiento de Dios llenará la tierra, así como las aguas cubren la mar, queridos amigos, como la mar cubre la tierra, es lo que nos dice el Señor. Es una cosa
la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Entonces nos dice aquí, nos sigue diciendo Daniel, oiga lo que dice Daniel, y serán entregados en su mano hasta 1260 años, haga la cuenta, 538 hacia 1798, exacto, queridos amigos, en el momento en que el papado se levantó supremo sobre esta tierra, y en el momento que cayó y quedó ya. Ni uno de sus aliados en Europa levantó un dedito para defender al Papa, ni uno. Quedó preso y cautivo allá en el Vaticano, queridos amigos, hasta que le resolvieran su situación, la cosa nostra, queridos amigos, como es en Italia, así, de simple y de sencillos. Y oiga lo que sigue diciendo, poder, supremacía, volvería a levantarse, la herida sería sanada, volvería a recuperar, va camino de eso, queridos amigos. Pero oiga lo que dice el versículo 26, 1100 y pico de años antes de que se sentara un papa como rey allá en Roma, dice, pero se sentará como sucesor de César, pero se sentará el juez, con mayúsculas, se sentará el juez, Cristo, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta siempre, hasta el fin, queridos amigos. O como también escribió Daniel en el capítulo 8, en el versículo 25, hablando del mismo sistema, hablando del sistema romano papal, dice en el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Con qué? Con su lengua, con su sagacidad hará prosperar ¿qué? El engaño en su mano. ¿Cómo puso al mundo a pelear en el nombre de él? Dice que para honra y gloria de Dios. ¿Cómo puso a los hombres a matarse por miles? En las cruzadas, en las guerras, en todo eso. Y no tenía un alfiler el Papa, queridos amigos. Tenía montañas de dinero con la cual pagaba mercenarios. Y tenía también, queridos amigos, una lengua. Traía a los cruzados y les decía, vayan. Y primero, todos sus pecados pasados les son perdonados. Todo el que vaya a pelear por mí, los pecados le son perdonados. Todo el que vaya a pelear por mí, todo lo que le quite a los que van a matar, será para ustedes. Y sus pecados serán perdonados ahora y para siempre. Ya el cielo es de ustedes. Vayan, peleen por mí. Y cómo no, con esa ganga, queridos amigos del cielo, millones se aprestaron en las filas del sistema romano papal, y nos dice aquí, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe, con mayúscula, de los príncipes, contra el mismísimo Cristo, como hablamos ayer, cómo se burla, cómo ridiculiza en este mes, todo este mes de fiestas del sistema romano papal. Queridos amigos, el desenfreno, las bacanales, las orgías, borrachos, muertos, quemados, todos los sacrificios humanos que usted quiera, dice que por orden de quién, del Papa. Todas esas fiestas las inventó el Papa. Todas esas fiestas, queridos amigos, son invento de Satanás y entronizadas y traídas e impuestas por el Papa. Él manipuló a los políticos para que metieran en los calendarios, para que metieran esas fiestas paganas en los calendarios, porque los mismos políticos, queridos amigos, le temblaban al sistema romano papal, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, para ridiculizarlo, para echarlo a un lado. Él se ha sentado como Dios. Yo tengo poder perdonar. Cristo no sirve para nada, cuando sabemos que Él es el que está intercediendo por vos o mí, para que el Padre te perdone. Con su sangre ha entrado a expiar tu pecado. El Papa dice, no, yo soy el que salvo, y todo el mundo va detrás de quién, del Papa, del usurpador, del impostor, queridos amigos. Oiga, príncipe de los príncipes, pero oiga lo que dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Será quebrantado qué? Pero no por mano humana. Ningún poder humano, queridos amigos, va a derribar el sistema romano papal. Así se ha denunciado en sus depravaciones, así todo su clero, queridos amigos, quede en evidencia como violadores, como homosexuales, como bestialistas, así todo su clero y el sistema romano papal quede desenmascarado como ladrón, como amigo de mafiosos y como acaparador de todo el oro y de la plata, y como toda la depravación y la perversión. Así se le demuestren 1.000 y 1 millón de hombres en esta tierra que ha pervertido la Biblia, que
que contradice la Biblia, que no hay una sola doctrina en el sistema romano papal que sea sostenida por la Biblia, el papado no se va a acabar. El Señor nos dice que papado vamos a tener aquí hasta el último día, hasta el día que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, porque Él ha dicho que de Él es ese privilegio o ese trabajo de destruirlo, queridos amigos. Aquí dice, ¿será qué? Será destruido, aunque no por mano humana, sino poder extraterrestre, de fuera de esta tierra. Y eso es lo que escrito está. ¿Quién lo va a destruir? Escrito está. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, volverá otra vez a manifestarse, a tener poder, a subyugar a la humanidad. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Cristo Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Queridos amigos, ¿quién es el que lo va a matar? Cristo Jesús, queridos amigos. ¿Quién es Cristo Jesús? El misterio de la piedad. Y dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el misterio de la piedad, ¿qué es? El misterio de la piedad es el Dios que se hizo hombre, Cristo Jesús. Aquí nos dice el Señor: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, porque es el misterio de la iniquidad, como dice aquí, queridos amigos, en el mismo capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Pues todo lo contrario al misterio de la piedad. Si el misterio de la piedad es el Dios que se hizo hombre, el misterio de la iniquidad es el hombre que se hace Dios, se ha hecho Dios, como dice allí también en el versículo 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, como lo estudiamos ayer. No es adorar a Dios, sino adorar a ¿quién? A Baal. No es adorar a Cristo, sino adorar a Tamuz. No es adorar, queridos amigos, al Dios que hizo los cielos y la tierra, sino adorar a María, a los ídolos, a los muñecos, a las muñecas. No es hacer de Dios, de Cristo nuestro Salvador, sino ponerle 1.000.000 de salvadores. Todos los muñecos y todas las muñecas tienen poder para salvar. Como dicen, ya montaron allá a un santo nuevo que se llama alias Juan Pablo II, y dice que pueden pedirle a él para salvación, cuando la Escritura nos dice que es un muerto, y los muertos nada saben, así de simple. Y eso escrito está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 en adelante, dice el Señor: los muertos nada saben. Así el mundo los haya ensalzado, los hayan canonizado, los hayan declarado santos, los crean santos y todopoderosos. No. El Señor dice que no, dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, queridos amigos. Así de simple, eso es una realidad, eso está delante de tu nariz, eso está delante de nuestros ojos, eso es lo que nos dice el Señor. Por eso dice el Señor que en este mes de la depravación y de la perversión, su pueblo debe ¿qué? Debe salir ¿de qué? De todas las iglesias, porque el protestantismo se ha montado en las fiestas que se inventó el papado y que impuso el papado. Ahí van los protestantes con el arbolito de Navidad que siempre florece los 24, ahí van en la comilona del lechón, en honor a ¿quién? A Tamuz, queridos amigos. Ahí van en la rumba y en la juerga y en los regalos, porque eso eran las Saturnalias. Las Saturnalias eran fiestas para regalarse, y la gente les regalaba y se regalaban allá, y era el culto también al mismo Dios Baco, al mismo Satanás, que era en las borracheras. Todo era borracheras, como era ya en Roma y en todos los países, en todos los imperios paganos. Así es hoy, queridos amigos. Este es el mes en el cual se venden montañas de dinero, millones y millones de botellas de aguardiente para depravado. ¿Y vienen qué? Vienen muertos, vienen hombres borrachos montados en un carro, y sale después al otro día el hombre conduciendo automóvil, mató a cualquier cantidad de gente, y como el que mató fue el carro y no el hombre,
muere, entonces el hombre va libre y el carro también va, el que va preso es el carro, no el hombre, queridos amigos. Y eso es lo que dice el Señor. Estos legisladores, aprobando todo eso, todas las fiestas de Baco y todo lo que es la degradación física, mental y espiritual y económica de los hombres, queridos amigos, dan leyes, sancionan leyes para que los hombres vayan y se enloquezcan con estos vicios, con este alcohol, con estos venenos, y después van y cometen cualquier cantidad de crímenes y vuelven y los llevan ¿a dónde? A donde el legislador que legalizó el veneno, para que ese mismo legislador los condene a ellos a la horca, a la cadena perpetua, a la muerte, o como es ahora, a la mansión por cárcel, o lo lleven a la cárcel, porque no es peligroso. No es peligroso, un tipo eso no. Mañana entonces va a venir otro borracho con una arma, con un fusil, mata un poco de gente y al otro día sale en el periódico, hombre borracho conduciendo una ametralladora, mató un montón de gente. ¿Y ahí qué, queridos amigos? Esa es la locura. Por eso dice el Señor que todos estos cultos, todas estas fiestas que el sistema romano ha impuesto, todo el culto a estas imágenes, todo el culto a estos dioses, dice el Señor que eso enloquece, que eso embrutece a los hombres. ¿Por qué están embrutecidos estos países que llaman disque cristianos, queridos amigos? Estos países disque cristianos, estos países no son cristianos. Lo de cristiano es pura mentira. Esto de cristiano no tiene absolutamente nada, queridos amigos. No son cristianos, son satánicos. Es que son estos pueblos, son satánicos, vicios, depravación, culto a los muertos. Ahora se van a visitar a los brujos para que les den el tarot, para que la carta astral se venda, para que salga lo que es el horóscopo, para que le van a decir cómo es los días. El 31 de diciembre, que es el año nuevo del diablo, queridos amigos, porque no es el de Dios. El año nuevo de Dios es otra fecha muy distinta. Eso lo cambió fue el Papa, impuso fue el año solar. Dios no se mueve por el año solar. Entonces dice que se van a meter debajo de la cama con 3 papas, una pelada, una medio pelada y otra sin pelar, y que de eso depende la economía. Puros agüeros, puro engaño, pura adivinación. O dice que con unos calzones amarillos para que les den la buena suerte. No, cualquier cantidad de cosas, o la ramita, el chamisito aquí de la ruda y de la matica de la buena suerte. Queridos amigos, el Señor prohíbe todo eso. ¿De dónde lo trajo? Todo eso lo impuso el sistema romano papal. Y oiga lo que dice el Señor aquí en el capítulo 10 del libro de Jeremías capítulo 10. Oiga lo que hacen todas estas fiestas, todo este paganismo. Oiga lo que dice el Señor que hace. Entonces dice: todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es la imagen y los ídolos. ¿Qué dice el Señor aquí en Jeremías 10:8? Dice que se infatuarán. Infatuarse es perder la razón, queridos amigos. La gente no tiene razón, la gente actúa por instinto, actúa por pura inercia. Dice, se infatuarán y entontecerán. Todos los que adoran imágenes y se van de estas fiestas son tontos. Despilfarran su dinero, gastan su dinero en alcohol, en bebeta, en comidas inmundas, en ropa que no necesitan, en regalarle al egoísta, en regalarle al otro por quedar el bien, y como el dadivoso y como el bondadoso, le regalan todo eso para honra y gloria ¿de qué? De su egoísmo, queridos amigos. Usted está en las fiestas para engordar el egoísmo, para degradarse física, mental y espiritualmente, y económicamente quedar en la ruina, y todo eso nos dice el Señor aquí. Dice, el versículo 14 dice: todo hombre se embrutece. ¿Cómo? ¿Qué hacen todas estas fiestas y todas estas rumbas, queridos amigos? Embrutecer. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza después de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Dice, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Al Señor no hay que hacerle muñecos ni muñecas ni nada de estas cosas, queridos amigos. El Señor es el Dios vivo e irrepresentable, no hay que meterle muñeco, y por eso dice el Señor que todas las iglesias van a servir, es para que millones y millones se pierdan. Para eso va a servir el sistema romano papal,
el sistema de protestantismo, todas las iglesias que dicen ser cristianas, dice que van a servir es para que millones se pierdan. Y oiga lo que dice el espíritu de la profecía, dice, muchos de los impíos cuando llegue el día terrible se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Cuando empiece esto el clima ya incontrolable y ya caos total y la delincuencia haciendo y deshaciendo y la anarquía sobre el mundo y el caos en todo, dice, ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hijos. La gente se volvía contra sus pastores y sus sacerdotes con acerbo odio y los reconvenían diciendo, ustedes no nos advirtieron, nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir y clamaron paz, paz para disipar nuestros temores. Nada nos enseñaron acerca de esta hora y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. Dice, pero vi, oiga, le mostró el Señor en visión que los pastores y los sacerdotes no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses, queridos amigos. Así que el Señor nos dice en su revelación, en su palabra, que debemos salir ¿de qué? De Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Toda esta confusión. No se haga más partícipe. Ya usted sabe que lo del cuento del niño Dios es mentira. Eso es paganismo, eso es satánico, eso es del diablo. Eso se lo inventó Satanás y lo trajo el papado de todos los imperios paganos y finalmente de Roma se lo bebió todo. Toda la vestimenta, todos los muñecos, todas las muñecas, todo eso de vírgenes y de niños y de comilonas y de comidas y todas esas celebraciones y novenas y todo eso que era para los muertos también se lo puso acá a los que van a nacer. Queridos amigos, no se haga partícipe de eso. Dice el Señor, escrito está en Apocalipsis 18:4 en adelante, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni tengáis parte en sus plagas. Salgan de todas las iglesias. Vamos a estudiar ese tema, queridos amigos. Quiero decirles, traigan los niños, traigan nuestros jóvenes para instruirlos en la palabra de Dios, abran la palabra de Dios, oren al Señor pidiéndole sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén. Bienvenidos. siempre reposo.